mi nombre es Sara Gómez y yo soy de cuarto semestre. Hoy les voy a hablar acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, lo primero que tenemos que saber cuál es la función de este sistema. Este sistema tiene como función regular la presión arterial en respuesta a diversos estímulos. Pero entonces, primero, ¿qué entendemos por presión arterial? Básicamente, es la fuerza que ejerce el paso de la sangre a través de nuestros vasos sanguíneos. Para entender un poquito mejor de qué se trata, hagamos de cuenta que tenemos una manguera, ¿cierto? Esta manguera pues va a llevar un líquido, pero ella va a tener un diámetro, digamos que es fijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos y apretamos la manguera o el tubo, el líquido que pasa a través de ella tendrá que aumentar la fuerza con la que pasa, pues porque el espacio va a estar reducido. Otra cosa que podemos hacer sería, por ejemplo, abrir más la llave, ¿cierto? Saldría más agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aumentar el volumen. Esto también aumentará la presión, puesto que tenemos un diámetro fijo y está pasando más líquido. Entonces, para poder pasar, pues lo que va a hacer es generarle más presión. Entonces, esto lo vamos a aplicar a nuestros vasos sanguíneos, que también son tubos, y llevan un líquido, pues que es la sangre, ¿cierto? Entonces, para poder como entender bien todo el sistema, vamos a partir de una idea que nos va a ayudar como a entenderlo todo, y es que siempre a donde va el sodio va el agua. ¿Por qué? Porque es que el sodio es un ion muy importante en nuestro organismo que va, digamos, a desplazarse por nuestro cuerpo y siempre el agua va a ir detrás de él. Y esto nos va a ayudar a entender por qué el sodio es tan importante para regular este sistema. Por ejemplo, si nosotros aumentamos las concentraciones de sodio, pues consecuentemente aumentaremos el volumen plasmático, ¿cierto? Y esto llevará a que aumente la presión sanguínea, por el ejemplo que ya dijimos del tubo, la manguera, ¿cierto? Y en cambio, si reducimos la concentración de sodio, pues estaríamos disminuyendo el volumen plasmático y por ende la presión disminuye. Bueno, entonces para empezar a hablar entonces del sistema, vamos a hablar de la primera parte, que es la renina. La renina es una enzima que se encuentra almacenada en unos gránulos. Estos gránulos se encuentran en unas células que se llaman las células yuxtaglomerulares. La renina no es que esté normalmente circulando en la sangre, sino que ya está almacenada para solamente ser liberada ante ciertos estímulos. Pero realmente ella se va a almacenar es como prorenina, que es una proteína más grande de 340 aminoácidos, y una vez ya se libera como renina, que tiene 43 aminoácidos. Bueno, entonces en esta imagen lo que podemos ver son las células yuxtaglomerulares. Estas, como podemos ver acá, tienen unos gránulos que van a tener a la prorenina, ¿cierto? Que se va a liberar como renina. Y resulta que estas células están en contacto directo con la arteriola aferente, que básicamente es un vasito que me va a traer la sangre del organismo hacia el riñón. Esta arteriola aferente pues me traerá esa sangre con una presión determinada, ¿cierto? Y según con esa presión con la que venga va a ser la distensión que genere de estas células yuxtaglomerulares. Por otro lado, tenemos a la mácula densa, que es un grupo de células que tienen la capacidad de ser quimiorreceptores, que básicamente lo que hacen es como sensarme las concentraciones de cloruro de sodio que llegan allá al riñón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sangre que viene por esta arteriola aferente trae un volumen menor, pues será menor la distensión que va a generar de las células yuxtaglomerulares, ¿cierto? Porque la presión es menor. Esto entonces hará que estas células yuxtaglomerulares liberen la renina. Pero además, si las concentraciones de cloruro de sodio que cesa la mácula densa están disminuidas, esto también será un estímulo que directamente pasará a activarme la liberación de la renina. Por otra parte, tenemos la inervación simpática, que también tiene pues como una función especial, y es que esta está en contacto directo con las células yuxtaglomerulares. Básicamente esto es un nervio, ¿cierto? Y cuando se activa el sistema simpático, ese nervio como que trae la señal que le dice a esas células yuxtaglomerulares que liberen renina. Básicamente el sistema simpático se activa, por ejemplo, cuando tenemos poquita presión o cuando tenemos poquito volumen. Entonces, pues tiene lógica acá, porque ¿qué necesitamos hacer? Liberar la renina. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte del sistema, que es la angiotensina. Resulta que nosotros producimos en nuestro hígado una proteína que se llama la angiotensinógeno. Esta es una alfa-2-globulina que es secretada a la circulación, pero resulta que el angiotensinógeno como tal no tiene como una
función biológica, sino que necesita pasar por diversas reacciones para poder convertirse en angiotensina, que es la que realmente nos va a servir. Bueno, entonces acá tenemos el angiotensinógeno. El angiotensinógeno entonces pues debe convertirse a angiotensina 1, porque el angiotensinógeno sabemos que de por sí no va a tener pues como una función. Y esto lo va a hacer a través de la enzima, que ya vimos como todo su proceso de liberación, que es la renina. Entonces se convierte en angiotensina 1, pero resulta que la angiotensina 1 tampoco tiene una función biológica. Ella necesita otro proceso de transformación que lo va a catalizar una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina es una enzima fundamental que es liberada a partir pues como de membranas celulares del pulmón. Ella es liberada en pulmón. Y resulta que ella es muy importante porque es blanco, o por decirlo así, es como el sitio de acción de muchos fármacos y también pues tiene como diferentes intervenciones en varias patologías. Esta enzima convertidora de angiotensina me va a permitir, pues como su nombre lo dice, convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que finalmente pues va a tener una función. También esta angiotensina 2 puede convertirse a angiotensina 3 y lo va a hacer mediante una enzima que se llama la aminopeptidasa A. Pero ambas pues tendrán la misma función. Entonces nos vamos a concentrar específicamente en sus funciones. Esta angiotensina 2 tiene múltiples funciones, ¿cierto? Una muy importante, por ejemplo, es la vasoconstricción, ¿cierto? Ya aumenta la vasoconstricción porque tiene la capacidad de unirse como al músculo liso que compone los vasos sanguíneos y esto hace que este pues pueda contraerse y al contraerse se estrecha la luz de ese vaso y por ende pues aumenta la presión, ¿cierto? Pero pues digamos que la función que en este momento más nos importa pues va a ser la del aumento de la secreción y la síntesis de aldosterona. Ahora vamos a hablar de la tercera parte del sistema, que es la aldosterona. La aldosterona es una hormona, es derivada a partir del colesterol y es un mineralocorticoide. Esta aldosterona es producida a nivel de una glándula que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se va a dividir en dos porciones grandes, la médula y todo esto que sería la corteza, ¿cierto? La corteza a su vez se va a dividir como en unas 3 capas, que son la glomerular, la fascicular y la reticular, cada una de las cuales me produce determinadas hormonas. La que nos importa pues en este momento es la glomerular porque es la que me produce los mineralocorticoides, que pues el más importante de ellos es la aldosterona. La aldosterona, una vez entonces es liberada, está transportada pues a través de la circulación en un 50-70% unida a albúmina o globulinas fijadoras de glucocorticoides. Resulta que la angiotensina, entre muchas de las funciones que tiene, está sobre todo en esa capa glomerular de la glándula suprarrenal, activando entonces la producción de aldosterona. Pero la angiotensina no va a ser el único estímulo para que se libere la aldosterona. También va a ser las concentraciones elevadas de potasio, la hormona adrenocorticotropa y las concentraciones disminuidas de sodio. Porque lo que estamos buscando con este sistema es aumentar la presión arterial. Y ya dijimos que el sodio nos ayuda a aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, si tenemos concentraciones disminuidas de sodio, pues esto será un estímulo para que se active la aldosterona. Ya lo que nos disminuiría las concentraciones de aldosterona son concentraciones bajas de potasio y también el péptido natriurético auricular. Ahora, entonces, ¿cómo la angiotensina específicamente nos estimulará la liberación de aldosterona? Lo que va a hacer ella es unirse a un receptor de angiotensina y uniéndose a este receptor me va a estimular la transcripción de una enzima, que es la aldosterona sintasa o CYP11B2, que lo que hace es que a nivel de esas células de la capa glomerular de la glándula suprarrenal me ayuda a sintetizar mucha más aldosterona. Ahora que ya sabemos cómo la aldosterona es liberada de la circulación, vamos a entender cómo ella funciona. La aldosterona funciona uniéndose a unos receptores que son los receptores mineralocorticoides. Estos se encuentran en diferentes células, pero sobre todo van a estar en el citoplasma de las células epiteliales del conducto colector renal. Básicamente, para entender mejor, estas células se encuentran cubriendo un túbulo que está a nivel pues, de los riñones, que lo que hace básicamente es que la orina, que digamos
fue producida por el riñón, pues debe hacerse como un proceso de selección para saber qué se vuelve a absorber hacia la circulación y qué se va a eliminar como tal en la orina. Esto es lo que van a hacer estos tubos. Entonces, básicamente, esta célula que tenemos acá es la que nos va a permitir, mediante los transportadores que están en su membrana, hacer ese proceso de selección. Bueno, lo que podemos ver acá entonces es una representación de la célula epitelial del tubo. Esta célula entonces va a tener una membrana luminal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Es la parte de la membrana de la célula que está en contacto con la luz del tubo, ¿cierto? Este es el tubo. Y tenemos pues una membrana vasolateral que es la que va a estar en contacto con el intersticio, ¿listo? Entonces, ¿qué va a suceder? La aldosterona llega y para poder actuar pues debe unirse a un receptor. Este receptor es MR, o sea, el receptor de mineralocorticoides. ¿Qué sucede? Que una vez la aldosterona se une, ellos se van a traslocar al núcleo y en el núcleo tienen la capacidad de unirse al GRE, que es el elemento de respuesta de glucocorticoides, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente sirve como un factor de transcripción. Esto es una molécula que me va a servir para potenciar o que me va a ayudar a que se transcriban ciertos genes. Entonces me va a ayudar a que haya una respuesta transcripcional. Y esta respuesta transcripcional, ¿qué va a hacer? Resulta que me va a aumentar la transcripción de SGK1 es la quinasa inducible por suero y glucocorticoides. Básicamente eso pues significan sus siglas, pero lo importante es que esta se encarga de hacer un proceso de fosforilación, ¿cierto? Lo que hace es fosforilar una molécula que es la NET42. La NET42 tiene como función mantenerme activa la ubiquitina, que la ubiquitina básicamente es una proteína que la función que va a tener acá es degradar el ENaC. Pero, ¿qué es el ENaC? El ENaC es el canal epitelial de sodio, que básicamente lo que hace es tomar el sodio que está en la luz de ese tubo e ingresármelo a la célula, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Reabsorber sodio, porque lo que va a pasar con el ENaC es que el sodio entra a la célula, pero resulta que ese sodio pues no se puede quedar ahí, ¿cierto? Ese sodio digamos que tiene que pasar a la membrana vasolateral porque pues debe haber un control de sus concentraciones. Siempre la célula pues va a buscar mantener una concentración fija de sodio adentro y afuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa respuesta transcripcional no solo me va a activar el SGK, ¿cierto? Para que se inactive la ubiquitina, sino que también me va a activar la sodio-potasio ATPasa, que como ya la conocemos, lo que me va a permitir es que salgan 3 moléculas de sodio y entren 2 moléculas de potasio, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que entonces esto lo que me va a hacer es que ese sodio que ingresó por el canal epitelial de sodio, pues pase a la membrana vasolateral para que se mantengan concentraciones fijas de sodio al interior de la célula. Pero ¿qué pasa? Resulta que obviamente pues esto va a implicar que entre potasio y como también necesitamos que haya una concentración fija de potasio, pues ese potasio va a buscar salida de la célula por el canal de potasio y sale ¿hacia dónde? Hacia la luz del tubo, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? La entrada de sodio, como ya dijimos al principio, el sodio básicamente arrastra consigo el agua, pues como vemos en esta flecha, me ingresa agua, ¿cierto? Y además va a haber pues consecuentemente una salida de potasio, entonces las concentraciones de potasio en la sangre pues van a disminuir. Entonces disminuyen las de potasio, aumentan las de sodio. Y como ya dijimos que el sodio lo que me hace es arrastrarme pues agua, que vamos a aumentar el volumen plasmático. Y por último pues tenemos que mencionar que el cortisol también tiene afinidad por el receptor mineralocorticoide, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para que la aldosterona pueda actuar bien, pues tenemos que asegurar que ella puede unirse a todos los receptores mineralocorticoides disponibles.
Entonces lo que vamos a hacer es inactivar ese cortisol. Y ese cortisol lo inactivamos activando una enzima que se llama la 11-beta dihidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que me convierte al cortisol en cortisona, que es una forma inactiva. Entonces ella ya no podrá unirse al receptor de mineralocorticoides y habrá más aldosterona disponible para poder unirse a estos. Ahora vamos como a hacer un resumen rápido de todo. Básicamente tenemos como estímulo el descenso de la presión arterial. Esto me va a estimular la liberación de renina. La renina, que va a ser la enzima que me convierte en angiotensina 1 en angiotensina 1. Y ya la angiotensina 1 debe convertirse en angiotensina 2 mediante la enzima convertidora de angiotensina. Una vez entonces la angiotensina 2 es liberada, actúa a nivel de la glándula suprarrenal, donde me estimula la liberación de aldosterona. También a nivel de los vasos sanguíneos, donde me ayuda a aumentar la presión arterial, y esta aldosterona que se libera actúa a nivel renal para aumentarme la presión.